Yo pensé que tenía un matrimonio que muchas mujeres deseaban. 18 años después de la relación, te diste cuenta que él fue infiel con miembros de su familia, no solo Sí. de la familia de él, sino también miembros de la familia de Hazel. Pero luego al tiempo me di cuenta que él también me había engañado con mi mamá. Entonces, siendo ella tal vez el único apoyo posible, también perdí ese apoyo. Yo desde niña me había dicho que no iba a tolerar a un hombre que me engañara o que me golpeara. Entonces, serle fiel a ese pensamiento, a esa niña, fue una de las razones. Yo soy madre y yo no podría hacerle eso a mis hijas. Entonces, si yo cometí un error, yo trataría de arreglarlo. Entonces creo que la infidelidad del hombre, no, lo que pasó es lo de menos. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Hola a todas, bienvenidas de nuevo a otro podcast más de Descubre tu Musa. Este podcast creado por Musa Magazine para poder darles a conocer a ustedes historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos de nuevo y los invitamos a quedarse hasta el final. Hoy tengo el honor y el placer de poder estar con Hazel Bailey. Es una persona muy linda que yo conocí en un evento hace alrededor de un año más o menos. Nos conocimos para el lanzamiento de la primera Musa Magazine, ¿verdad? Sí. Sí, ahí nos conocimos. Cuando yo conocí a Hazel, bueno, es una mujer muy dulce de tratar, es una mujer muy amena, es muy talentosa también. Y quiero contarles un poco acerca de Hazel. Hazel, bueno, tiene un programa, ¿verdad?, que hizo su primera temporada y va a tener su segunda temporada este enero próximo, que se llama Blue Melrose TV, que la pueden ver en programas de cable, ¿verdad? De cable en el área de Maryland, y se ve también en otros No, es estados. local. Es local, sí. Es cable local. Bueno, lo pueden ver en otros estados a través del link, porque el programa también, si tienes el link del canal, lo puedes ver por tu computadora, por tu celular, y también lo puedes ver por YouTube. Por YouTube, sí. Entonces, este enero es el próximo temporada, el lanzamiento de su próxima temporada. También Hazel, ha hecho colaboraciones y trabajado con Telemundo y con Univision también. Es una figura muy reconocida. Pero hoy, aparte de comentarles acerca de sus talentos, queremos conversar acerca de una historia de vida. Una historia que Hazel compartió y que yo estuve presente en el evento donde la compartió y que tocó mucho mi corazón, porque es una historia que muchas personas lo pasan, aunque en el caso de ella tiene algo muy diferente y algo que pudo doler más. Y es el caso de una infidelidad en su primer matrimonio. Sí. Voy a presentárselas porque voy a dejar que ella les cuente su historia de su propia boca y nos cuente pues cómo ella vivió esto. Hazel, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme, por ser parte de lo que es Musa Magazine. Para mí es un honor y también me siento muy honrada por poder compartir mi historia y poder ayudar a otras mujeres que tal vez se encuentren en la misma situación. Gracias, Hazel. Cuéntanos un poco acerca de esa historia. Sé que tu primer matrimonio fue tu primer novio, ¿verdad? Sí, fue una relación en la que estabas muy joven. Uh-huh. Cuéntame, en principio, cómo fue esa relación antes de que tú te enteraras de lo de la infidelidad. Bueno, mira, yo lo conocí cuando yo tenía 12 años. Yo vivía en Los Ángeles y él vivía en Maryland.
Y bueno, empezamos una relación y luego no terminamos por la distancia, pero luego cuando cumplo los 18 me mudo a Maryland y comienzo la relación con él otra vez. Entonces fue una relación de casi 18 años. Y para mí era una relación muy bonita, nunca pensé que él me fuera a engañar, era un padre responsable, no era violento, no me insultaba, siempre me respetaba. Entonces, yo pensé que tenía un matrimonio que muchas mujeres deseaban. Deseaban. Sí, sí, Sí. porque yo escuchaba historias de cómo hombres tal vez eran machistas o como tal vez no querían cambiar algo, pero él no, él siempre se esforzaba por ser la persona que yo deseaba. Entonces, El esposo ideal. sí, no ideal porque sí tenía sus cosas, pero Sí. pero sí, o sea, se podría decir que era un matrimonio bonito. Bueno, en esta historia, pues Hazel, 18 años después de la relación, te diste cuenta que él fue infiel con miembros de su familia, no solo de la familia de él, sino también miembros de la familia de Hazel. ¿Cómo tú te das cuenta de esto, Hazel, y cómo te afecta? Bueno, para empezar, para las personas que pueden estarse preguntando, o tal vez fue su hermana, yo no tengo hermanas. Sí. Yo me di cuenta porque una amiga, el hermano de mi amiga estaba teniendo una relación con una prima de él. Entonces, ella se extrañó que yo estuviera teniendo una amistad con esta chica y me preguntó. Bueno, mi hermano dice que las vio juntas, se sorprendió al verlas juntas y me pregunta por qué ustedes dos se hablan. Entonces ella le preguntó al hermano por qué él se había sorprendido y le dijo de que él la había encontrado a ella besándose con mi esposo. Entonces así fue como yo me di cuenta de esa infidelidad. Yo la confronté a ella, le confronté a él y los dos aceptaron. Yo fui, vi que sí, ellos se mensajeaban y después de yo hablar con ella la llamó inmediatamente y todo eso. Entonces, yo ya tenía muy claro que no iba a perdonar una infidelidad y le dije que se fuera. Él no hizo berrinche ni nada, aceptó y se fue. Entonces, ya a través de eso, como que ya las personas se sintieron tal vez más libres de contarme, pero aún así no me habían contado todo lo que había pasado. Y teniendo una conversación con mi mamá, porque alguien me dijo que mi mamá sabía algo que yo necesitaba saber. Yo pasé como 2 horas hablando con ella por teléfono, pidiéndole, rogándole que por favor me contara. Entonces, al final ella aceptó y me dijo de que él también había tenido relaciones sexuales con mi tía. Cuando tú te das cuenta de eso, ¿cómo te golpeó a ti como mujer? ¿De alguna manera eso vino a afectar tu definición, tu autoestima, tu autoestima, lo que tú pensabas de ti misma? ¿Te afectó? De lo que yo pensaba de mí misma con base a mi tía, sabes, ahora que es la primera vez que me hacen esa pregunta y no lo había analizado, creo que no me afectó, pero sí me afectó el darme cuenta de la relación que él había tenido con la prima de él. Eso sí, no me sentí lo suficiente bonita. Yo decía, porque iba a tener una relación de tantos años, después que yo también le había ayudado y le había apoyado muchísimo, por estar con alguien que no le iba a dar la relación que yo le había dado. Yo le había dado 3 hijos en ese entonces ellos no iban a tener una relación formal, seria en el futuro. O sea, no era planes de ella, era una mujer que le gustaba no andar en fiestas, ser libre. No lo miraba a él como formando un hogar. Formando un hogar. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué vas a tirar tantos años a la basura por una noche, nada más? O por cuántas habían pasado, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué le vio tanto valor a ella? Y prefirió tirar toda la basura por estar con ella. Sí, eso sí me afectó. Cuando esto sucede, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando dices, bueno, tú dices, no acepto, no doy un perdón, ¿verdad? No acepto una infidelidad.
¿Qué es lo primero que tú piensas que va a ser difícil para ti a partir de ese momento que tomas la decisión de decirle váyase de la casa y aquí se termina todo? Creo que lo más difícil era salir adelante. Creo que era lo que me preocupaba. No, no era tanto como decir qué voy a hacer sin él, sino cómo voy a salir adelante. Lo primero que se me vino a la mente fue dejarlo. O sea, no pensé... No hubo dudas. No hubo dudas, sí. Ujú. No dije no por mis hijos porque están pequeños. El niño más pequeño tenía 1 año. Mi hija mayor, porque tengo 3 hijos, mi hija mayor había cumplido 8 y luego la niña de en medio tenía 4. Entonces, no tengo mucha familia acá también, y todas mis amistades, aparte de la amiga que me contó, estaban basadas a él. O sea, mi vida giraba alrededor de él prácticamente. Bueno, si tú te mudas y te vienes para el lugar donde él vive, pues prácticamente todas las relaciones que tienen en común son las relaciones con él. Exacto. Entonces, mi tía, una persona que yo aún podría decir que la quiero mucho, la verdad, yo todavía le guardo mucho cariño a pesar de que eso pasó. Era la persona con la que yo me sentía más cercana. Entonces, perder ese apoyo también me dolió, pero en ese momento creo que no lo miraba así. Creo que lo que me dolía era sentirme menos que ella, con la mujer que él me había engañado. Sí. Pero era muy claro para mí que no lo iba a perdonar. ¿Cómo enfrentaste eso de la manera económica? Porque a veces, muchas veces, lo que le limita a las personas de seguir en una relación donde ha sido irrespetada es precisamente el factor económico. Sí. ¿Cómo tú lo enfrentas? Ok. Esa misma semana yo me puse a trabajar en hacer cambios. O sea, no era de que yo me iba a quedar a llorar, pero sí lloré, pero dije, no me voy a quedar ahí. Esa misma semana, creo que fue el siguiente día, porque no dejé de ir a trabajar, me acuerdo que me iba a trabajar igual, hablé con mi jefe, le mandé por mensaje, a pesar que su oficina está a la par mía, porque no lo podía ver a los ojos sin llorar. Sí, fíjate que sí, en ese entonces me daba bastante vergüenza hablar de lo que me había sucedido, pero ahora ya no. Ahora, o sea, ya no me afecta. Entonces, ahí es una cosa cuando yo me di cuenta también que había sanado, cuando supe que yo lo podía hablar sin darme vergüenza. Bueno, sí. Entonces, sí me daba vergüenza, también me ponía a llorar. Entonces, le dije a mi jefe lo que había sucedido y que necesitaba tiempo completo porque yo trabajaba medio tiempo. Y me dijo él, no te preocupes, nosotros te queremos mucho acá y vamos a ver cómo te ayudamos. Entonces, también me propuse que quería una casa. Nosotros vivíamos en un apartamento y yo recuerdo que fue una de las primeras cosas también que pensé, que yo no me quería quedar en un apartamento y tampoco quería llevar a mis hijos a vivir a un basement. Sí. Y no es que vivir en un basement sea malo, sino que yo como que quería ser más. Yo quería demostrar que esta mujer, o sea, que yo era más, que yo podía. Y creo que tal vez eso se podría considerar como un motor, como demostrar, yo valgo más. Entonces, me metí en la mente, yo le rogué a Dios, le hice promesas. Y él, gracias a Dios, él me apoyó bastante y hizo que yo comprara la casa posible. En esa primera semana que yo tenía $1,000 en el banco, yo pude conseguir los fondos para comprar mi casa. Tenía ya el salario necesario para comprar la casa yo sola. Entonces, empecé a buscar casa y me enfoqué en eso, en salir adelante. ¿Tuviste mucho apoyo de parte de tu trabajo? ¿Tuviste algún tipo de terapia con algún terapeuta, con un psicólogo? No, en ningún momento busqué terapia. La verdad, como te digo, no se me pasó por la mente. Yo creo que estaba en un estado de sobrevivir, de decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir adelante? Y lo que yo tenía que hacer, lo que yo encontré, era superarme, buscar la manera de distraerme. Yo no tenía pensamientos de matarme, de suicidio, pero sí tenía pensamientos en el que yo quería tener un accidente fuerte que me hiciera borrar todo lo que yo había vivido. Sí, en esa misma semana también murió mi papá, entonces es algo más, otro dolor muy fuerte que tenía que estar sobreviviendo igualmente, sobrepasando y que necesitaba sanar
me mudé a mi casa al mes de la separación. Yo compré la casa. Fue muy rápido. Sí, fue rápido, Sí. fue muy rápido. Y entonces, creo que fue al mes o a los 2 meses, no, ya no recuerdo muy bien, pero fue rápido. O sea, fue salir de esa relación, buscar la Sí. casa y mudarme a la casa. Entonces, me encontraba en una casa vacía, con los niños, yo sola. Entonces, no tener un apoyo, alguien con quien llorar, por decir así, no, sí fue muy difícil, y tampoco quería encontrar ese apoyo en mis hijos. Yo no quería que ellos me vieran llorando o sufriendo. Entonces siempre traté de mantener alegría, feliz, y decir, no, todo está bien, no, todo está bien, estamos felices. Sí. Bueno, a falta de amigos, uno generalmente acude al hombro de la mamá también para llorar. ¿Tú pudiste tener el apoyo en esa situación? No, mi mamá vive en Los Ángeles, entonces no tenía ese apoyo. Nunca hemos tenido una relación muy cercana, pero luego al tiempo me di cuenta que él también me había engañado con mi mamá. Entonces, siendo ella tal vez el único apoyo posible, también perdí ese apoyo. ¿También perdiste la relación que tenías Sí, con tu mamá? sí, sí. Entonces yo no hablo con ella, yo la bloqueé porque ella se puso en un estado de que no sé si podría ser la víctima, pero la ofendida. Y él me lo confirmó. Ella en cierta manera podría decirse que también lo confirmó, que habían estado juntos. Entonces, cuando yo le reclamé, ella hasta la fecha no ha hecho nada por tratar de explicarse, ¿no? Y yo pienso que si tú tienes una hija y a tu hija le están diciendo cosas que podrían ser no ciertas, o tal vez cometiste un error porque estabas borracha, no sabías lo que estaba pasando, qué sé yo, cualquier excusa. Si te importa la relación con tu hija, vas a tratar de arreglarlo y vas a tratar de que ella te entienda qué fue lo que pasó. Por lo menos, ¿no? Por lo menos decir, yo voy a tratar. Tal vez ella no me va a perdonar, pero voy a tratar de arreglar la situación. Bueno, es una situación difícil, y yo creo que si en su momento no aceptabas una infidelidad, menos una infidelidad involucrando, ¿verdad?, parte de su familia y parte de tu familia, incluyendo a tu mamá todavía. Sí. ¿Qué de todo esto? Yo sé que tú tomaste fuerza en tu trabajo, y también sé que una de las terapias que tú buscaste por separado fue entrar a la universidad a estudiar. Sí. ¿Por qué tomas la decisión de estudiar, aparte de trabajar, de cuidar a los hijos? Si ya estás bien cargada, si ya tienes muchas cosas sobre tus hombros, ¿cómo es que decides entonces también comenzar a estudiar como una de las acciones después de que te diste cuenta de eso? Mira, cuando te comenté que estaba teniendo pensamientos que quería tener un accidente, también me estaba obsesionando mucho con las redes sociales y tratando de averiguar, con quién había estado. Si había estado con su prima, había estado con mi tía, había estado con mi mamá. O sea, ¿quién me dice que no estuvo con otras mujeres, ¿verdad? Entonces, me obsesioné con eso, de querer saberlo todo, de querer saber con quién, cómo, dónde, cuándo. Entonces me di cuenta de que eso no era saludable, que yo me estaba haciendo daño. Y ahí fue cuando yo decido meterme a la universidad y decir, ok, ¿qué voy a hacer para distraerme? Nunca he creído y no me considero codependiente de relaciones, salir con otro hombre no fue una opción, nunca lo pensé. Además, creo que estaba muy dañada emocionalmente, tal vez no hubiera sido tampoco una buena solución. Sí. No tomo, o sea, nunca he tomado, entonces tampoco busqué consuelo en el alcohol, drogas o nada de eso. Entonces, mantener mi mente ocupada en algo productivo fue lo que me ayudó, y por eso tomé la decisión de ir a la universidad. Fue difícil, no te voy a decir, es fácil. Hubo muchas noches donde me desvelaba, muchas tardes donde llegué llorando porque no podía comer y estaba muerta de hambre. Pasé muchísimos años sin salir porque los fines de semana era hacer tareas, completar exámenes, estudiar. Y muchas personas me decían, oh, qué aburrida eres porque no sales. O pareces gallina porque te vas a acostar a las 8 o 9 de la noche. Sí. Pero era algo que yo necesitaba completar, era algo que yo sentía que me estaba ayudando. Entonces nunca dejé que esos comentarios me afectaran, o bajar el empeño de la universidad por irme a una fiesta, por decirlo así.
Qué bueno, porque la decisión que tomaste fue entonces, bueno, estoy teniendo pensamientos, ¿verdad?, que son negativos, que no son saludables, y la única manera que tengo es quitar esos pensamientos poniendo otros, Poniendo ¿verdad? otros, sí. Es una buena terapia, y a pesar de que no fuiste donde un especialista para pedir el consejo, ¿verdad? Ujú, Lograste encontrar la manera para poder hacerle frente a toda la situación. sí. Eh, Hay un momento en que tú decides, bueno, ahora necesito pues empezar una nueva vida porque ya sané. Hay un momento en específico cuando tú te das cuenta que ya todo está sano, que ya lo perdonaste. En realidad, bueno, a los 2 años fue que me di cuenta que ya lo había perdonado, que ya no me costaba ni contar mi historia. Creo que la primera vez que le comenté a alguien que me habían engañado sin llorar fue el momento que dije, wow, ya no me afecta. Este, Creo que fue teniendo una conversación con una compañera de trabajo. Ujú. Entonces es donde ella me dice que yo siempre estaba con mis hijos, ahora a la escuela, o mis hijos siempre salía con ellos. Entonces donde ella me dice que yo necesitaba empezar a enfocarme en mí, empezar a salir con mis amistades sola, sin hijos. Ajá. Entonces, era difícil para mí al principio porque estaba acostumbrada a tener esa mentalidad que soy madre o soy esposa, pero yo no estaba ya en una relación. Entonces no sabía cómo entrar al mundo de solteros que andan buscando novios, porque o sea, la última vez que hice eso tenía 12 años, imagínate. Sí. Entonces no sabía cómo comenzar de nuevo, pero poquito a poquito. Entonces ya ¿No quedaste con eso de para qué voy a tener una relación? ¿Para que me vuelvan a hacer lo mismo? ¿No pensaste en eso? No, fíjate que nunca yo he pensado que todos somos responsables de nuestros propios actos y que no todos son iguales. Entonces, tampoco creo que existió el miedo de que me volvieran a engañar. Creo que yo me tenía que decir a mí misma, tengo que tener cuidado a las personas que selecciono. No, igualmente si me vuelven a engañar, entonces voy a irme de esa relación. Y más que nada me preocupaba encontrar un buen hombre para mis hijos, alguien que los fuera a aceptar y que me aceptara a mí también con ellos. Sí, yo creo que esa es una de las partes más difíciles, y a veces es el pretexto de muchas mujeres, o la excusa de muchas mujeres para dejar una relación que ha sido de una infidelidad, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, ¿y quién me va a ver con 3 hijos, con 2 hijos, con 5 hijos? ¿Quién me va a tomar ahora en serio? Porque estás pensando en qué persona vas a llevar a tu casa, ¿verdad? A estar con 3 hijos que son tuyos, pero que no son de la otra persona. Entonces a veces eso las mujeres pueden así como, no sé si emprender una relación de nuevo. No, fíjate, yo le diría a las mujeres que si ese es el pensamiento, yo creo que debes dejar una relación donde no estás feliz por tus hijos. Porque especialmente si tienes hijas, ¿no? Les estás enseñando a tus hijas que una relación así donde te están humillando, digamos, donde no eres feliz, entonces necesitas irte. Y qué mejor ejemplo que decir, si mi madre pudo, yo también puedo hacerlo. Una de las cosas, entrando en el mundo de solteros nuevamente, que sí se podría decir que recibí como comentarios negativos, era, y los 3 son del mismo padre. Ajá. O tienen padres diferentes. Y yo, no, o sea, todos mis hijos son del mismo. Sí, pero sí me di cuenta que los hombres, en muy pocos comentarios de las mujeres, pero muchas veces venían de los hombres, que decir, ¿quiénes son los padres? Yo, solo uno. ¿Por qué quiénes, verdad? ¿Por qué esa pregunta? Sí, ¿por qué esa pregunta? Porque ese estigmatización sí, de la mujer. Exacto, que si tienes 3 hijos, o sea, probablemente tuviste 2 esposos o 2 relaciones y no siempre es así. Hazel, ¿y cómo es tu relación ahora con esa persona que ahora, pues bueno, sigue siendo el padre de tus hijos? No más tu esposo, pero sigue siendo el padre de tus hijos. ¿Cómo es esa relación ahora? Fíjate que creo que tenemos una buena relación como padres, no como amigos ni nada de eso, pero una relación donde yo le puedo hablar y decirle necesito tal cosa y él está bien si puede y si no puede, pero él está pendiente de sus hijos. ¿Está presente? Sí, siempre. Él está presente siempre en la vida de ellos. Yo siempre le he dicho a los niños que nunca se sientan responsables por lo que él hizo o por lo que
se podría decir, yo no puedo querer a mi padre porque le hizo daño a mi mamá. Le digo que independientemente de la relación de él y yo y lo que haya pasado, él es padre de ellos y si él se ha ganado el amor de ellos, entonces no que lo amen, él se lo ha ganado. Y si no se lo ha sabido ganar como padre, entonces está bien también que no quieran tener una relación con ellos. Ellos que se sientan libres de tomar sus propias decisiones. Sí, y lo mismo es con mi mamá. ¿No? Le digo que yo entiendo que tal vez ellos puedan decir, no, es un falto de respeto hacia mí, pero le digo, no lo es, porque ella va a ser su abuela y si ella quiere ser parte de la vida de ustedes, yo siento que tiene su derecho, mientras que no los ponga en contra mía o no hable de mí ni nada de eso, ella puede comunicarse con ellos y ellos con ella, si ellos así lo desean, ¿verdad? Sí. Yo pienso que es la libertad que ellos necesitan tener. ¿Cuál crees tú que fue la característica principal, que fue la que te mantuvo a ti firme y te sacó de esa situación sentimental difícil en la que te encontraste después de la infidelidad? ¿Sabes? De la separación. De la separación, sí. Bueno, creo que al principio de cuando me doy cuenta de que me había engañado, yo desde niña me había dicho que no iba a tolerar a un hombre que me engañara o que me golpeara. Entonces, serle fiel a ese pensamiento, a esa niña, fue una de las razones. Sí. Se podría decir que fue como vi que muchas mujeres soportaron golpes, ¿no? Yo crecí en El Salvador, yo soy salvadoreña, entonces ver mujeres que se quedaban en la relación, que los hombres las golpeaban. En una ocasión vi a una mujer dormir debajo de una pila, que es un lavadero, ajá. Porque ella, estando embarazada, el hombre la había sacado afuera, la había golpeado y la había sacado a dormir a la calle, imagínate. Entonces yo dije, yo nunca quiero ser esa mujer. Mi hija mayor me dijo una vez, mami, me dice, tú nunca pensaste en nosotros cuando tomaste la decisión. Dice, yo me acuerdo, me dice, que tú le dijiste que se vaya y él se fue y tú ya tenías la decisión tomada. Y le digo, no es que no lo haya pensado, le digo, pero tienes razón. Yo no necesitaba pensar nada, yo ya sabía lo que yo necesitaba hacer y lo que yo iba a hacer. Sí. No era cuestión de pensarlo. Y ya a través de los años fue mantenerte fuerte y leal, igualmente a lo que yo ya había decidido y no echarme para atrás. Fue muy difícil porque él estaba ahí, o sea, él quería continuar la relación, él quería que lo perdonara, él se hizo tatuajes en su pecho con mi nombre, me llevó serenata, o sea, ¿qué no hizo él? Yo creo que todo lo que ponen en el libro de instrucciones, ajá, él lo hizo. Él lo hacía, sí. Entonces, querer a una persona y que te esté dando, digamos, razones para regresar y que te jure que nunca más va a volver a pasar. Para todo eso no me había enterado lo de mi mamá. Ajá. Pero entonces, y decir que no, decir no, yo no regreso. Entonces, fue... ¿Tú crees que la confianza ahí se rompe y no se recupera más? Sí, yo creo que la confianza es muy difícil de recuperar y es como yo le decía a él, es cuando tienes un vestido blanco que lo amas, que lo adoras, pero tiene esta mancha negra enfrente que todo el mundo la puede ver, o tal vez no, pero tú piensas que se ve, sí. Entonces yo no quiero eso, le decía, yo no quiero ponerme algo, estar con algo sabiendo que tiene esta mancha, que ya no es lo mismo. Cuando tú dices, yo estaba convencida de que era una niña a que no voy a tolerar una situación de esas, ¿por qué estabas tan convencida? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza de tú nunca debes aguantar una infidelidad o nunca debes aguantar un maltrato? ¿O fue por la iglesia? ¿O fue por qué fue lo que hizo que ese valor se mantuviera firme? Sabes, nunca tuve un ejemplo de mujeres fuertes, digamos, que se salieron, que se fueron. Creo que todas las mujeres que estuvieron a mi alrededor cuando yo era una niña fueron mujeres que desafortunadamente se quedaron en esas relaciones y creo que el ver ese ejemplo de quiénes eran ella, cómo era ella, simplemente yo no quería ser una más, no quería tener esa relación, no quería ser esa mujer que la engañaban, sí. Que la golpeaban. Yo sentía... ¿Sabías lo que no querías? Sabía lo que no quería, exacto. Yo sabía que también que por muy difícil que fuera, que yo iba a salir adelante. No sé cómo, pero yo iba a salir adelante. Y
yo siempre he sido fiel creyente de Dios, entonces siempre he dicho que cuando la mano de Dios está en todo lo que tú haces, todo va a estar bien, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti. Entonces, Él tenía un plan. Sí. Él sabía lo que era mejor para mí. Y si esa fue su manera de demostrarme que salir de esa relación era lo que a mí me iba a hacer crecer como persona, entonces está bien, yo lo aceptaba. Yo pienso que de cada una de las cosas que uno pasa hay una enseñanza, ¿verdad? Por muy mala que parezca la situación en el momento, es para enseñarte algo, ¿verdad? En específico. A veces uno no encuentra como, ¿por qué me está pasando esto a mí en este momento? ¿Por qué yo? ¿Por qué después de tantos años de un bonito matrimonio? ¿Por qué yo con mis 3 hijos? ¿Por qué? ¿Verdad? Y preguntarse por qué pasa todo eso. Pero cuando tú ves para atrás y dices, yo creía que yo no iba a salir adelante, yo creía que ya mi cuerpo no daba más, como tú dices, tu cuerpo no daba más en ese tiempo en que te tocaba sola con tus hijos. Y lo ves ahora para atrás y ahora puedes ver, ¿verdad?, lo fuerte que fuiste, lo valiente que fuiste al tomar una decisión y mantenerte firme con la decisión que tomaste. Sí. Lo curioso es que sabes que yo nunca lo vi así, nunca pensé de que yo fui fuerte o wow, qué valor tuve o qué admiradores que yo me haya mantenido fuerte a mis valores, hasta que lo empecé a contar. Hasta que empecé a contar mi historia, empecé a recibir esos comentarios de las otras personas y ahora digo, wow, sí lo fui. Ahora lo reconoces. Sí, porque antes no, o sea, yo nunca había contado porque me había separado del padre de mis hijos y eran muy pocas personas que sabían las razones. Entonces, ahora que lo cuento, entonces sé que mi historia le va a ayudar a mujeres y muchas mujeres han encontrado motivación y inspiración en ella y qué bueno, ¿no? Qué bueno que fui yo la que tuve que pasar por eso para que otras no pasen por eso. Eso me da alegría. Eso te iba a preguntar, que qué le dirías tú a una persona que ha pasado o que está atravesando en este momento una situación como la que tú pasaste. Les diría que se salgan, que se sean fieles a sí mismas, que si están creyendo que esta relación les hace daño, que es una relación tóxica, que es una relación que te está consumiendo como persona, que te salgas de esa relación. Pero también les diría que tampoco se dejen basar por mi historia y por lo que yo hice. Si ellos creen que es una relación que vale la pena salvar, entonces también que trabajen en ella, que no todo es blanco y negro, que hay relaciones que tal vez sí se pueden salvar. La mía... Pero eso te iba a pensar, pero la tuya parecía una relación salvable. Sí, la mía parecía una relación salvable, o sea, muchas personas me dijeron que o lo perdonara porque yo lo quería y él estaba haciendo todo esto, o que me regresara para Los Ángeles. ¿Estuviste en algún momento, alguna vez, así como así de...? No, ni cerca. Ni cerca, porque en mi caso, a pesar de que era una relación que tal vez se podría decir necesitaba salvarse, yo preferí serle fiel a mis valores, a quien yo quería ser. Y eso no era lo que yo quería hacer. Entonces por eso me salí y no lo perdoné. ¿Te sentiste en algún momento como culpable de que tus hijos no tuvieran un papá y una mamá presente? Sí, pero fueron pensamientos, puedo decir, ligeros, no algo que me marcó o que llevaba conmigo siempre. Fue como decir, ¿será que yo tengo la culpa porque no lo quise perdonar? Pero luego, no, yo no soy culpable de lo que él hizo. Rebobinabas el cassette y decías, no, espérate, yo no fui culpable. Yo no fui culpable porque, mira, si una persona, digamos que tú no estás feliz en una relación, entonces si no estás contenta en esa relación, ¿por qué no te vas y decides engañar a tu pareja? Creo que esa es una decisión que él tomó. Si a él le hacía falta algo en la relación o si encontró algo mejor con esta otra persona, entonces no fue un error, fue una decisión que él tomó. Entonces ahora esas son las consecuencias y yo no me voy a responsabilizar por las acciones de él. Sí, eso es cierto. Entonces no me voy a sentir culpable por lo que él hizo. Sí, muchas veces, esas son las cosas que una mujer mantiene, ¿verdad? Lo económico,
el hecho de no dejar a tus hijos sin el papá y la mamá juntos. Muchas veces sigues en una relación por mucho tiempo pensando primero en tus hijos, pensando primero en lo económico, pensando primero en otras cosas antes que en ti misma. No, sabes, creo que una de las cosas que tal vez me hicieron sentirme mal por no continuar en la relación era una de esas, que la gente decía, no, pero ¿y tus hijos? Que se va a venir otro hombre, mira que tú tienes 2 niñas. Y entonces eso tal vez sí me hacía creer, ¿será que tomé una decisión mala? Pero luego volví a lo mismo, no, Sí. no quiero que en un futuro mis hijas sientan que ellas son la razón por la que yo fui infeliz, o yo, y no culparlos a mis hijos, es decir, yo me quedé en una relación por mis hijos. Por ¿no? mis hijos. Yo me quedé en una relación porque sí, era porque débil. de cierta manera transfieres un poco de culpa entonces sí. a ellos, ¿verdad? Me sí, quedo por mis hijos. Yo he escuchado a muchas mujeres decir, sí, yo aguanté a este hombre por mis hijos. Y a veces enfrente de sus hijos. Y yo digo, wow, qué feo que le echen la culpa a sus hijos. O los hijos sentirse responsables. De que la madre se quedara en una situación por ellos. Sí. También, como te digo, me hacían comentarios, como dije anteriormente, cuántos padres tienes para tus hijos. Creo que eso también sentía que me afectaba en la autoestima, o que me dijeran, no te van a querer porque tienes 3 hijos. Bueno, tal vez 1 ya pasa, pero como que 3 ya es demasiado. Sí. Entonces, son cosas que tal vez las personas las dicen con la mejor intención, pero hieren. ¿No? Porque dices, ¿será que tiene razón? ¿En qué momento decides tú entonces, bueno, ya estoy sana, ya pues definitivamente mi matrimonio se acabó? ¿En qué momento decides, estoy preparada para intentarlo de nuevo? Y si creíste igual en una nueva relación. Bueno, creer sí, yo sí siempre creí en nuevas relaciones. Yo no me sentí lista hasta que apareció alguien. Sí. Entonces dije, ya, yo quiero tener una relación. No fue una buena relación, o sea, yo creí tal vez que ahora las cosas han cambiado. Decía yo que ahora las cosas ya no son tan serias, porque él no quería una relación seria. Sí. Yo sí, porque era todo lo que yo había conocido. Sí. Entonces yo trataba de moldearme a su forma de ser, pero terminaba siendo infeliz. Terminé sufriendo bastante por esa relación, por el querer ser alguien quien yo no era, y aguantar cosas que yo no hubiera aguantado. Pero en esta mentalidad de, yo no conozco cómo son las cosas ahora, no, tal vez así son. Sí. Entonces, ahí fue donde yo me fui infiel a mí misma. Sí. y tuve que, y según yo no lo estaba haciendo, en mi mente yo me había metido, no, yo voy a ser fuerte, si él quiere una relación así, entonces yo también. Y no, yo no lo voy a buscar, ni nada de eso. Pero luego me di cuenta que yo estuve mal y tuve que aprender lo que es amor propio. Y de esa relación sí terminé buscando terapia. De esa relación, no del divorcio, sino de esa relación. Sino de esa relación, porque me afectó muchísimo en el sentido de que es la seguridad en mí misma. Uh-huh. Entonces, y darme cuenta de que estaba traicionando mis valores, y dicen que los valores no son valores y usas cuando te conviene, ¿verdad? Entonces, sí. Yo dije no, porque en la relación anterior yo fui tan fuerte y me mantuve fiel a mis valores, y en esta no. Entonces dije, no, yo necesito terapia. Sí, necesitas terapia. Sí. Yo sé que ahora estás en una relación, ¿verdad? Uh-huh. Y sé que es una persona con la que tú eres muy feliz, con la que emprenden un negocio, alguien que te apoya mucho. Yo lo conocí, incluso te conocí con Mauricio, ¿verdad? Sí. Te conocí con él. Y sé que te apoya mucho, es tu cheerleader, es número 1, ¿verdad? ¿Cómo fue ya con él y cómo te sientes ahora con esta relación, formando un hogar? Porque están formando un hogar ahora con tus hijos. Mira, voy a ser muy honesta, no sé si va a molestar él, pero cuando yo lo conocí, él tenía una mentalidad parecida a la de mi ex. Ajá. Pero yo había tenido terapia. Ajá. Entonces yo ya sabía que tenía que mantenerme fuerte a mis valores, a quienes era y lo que yo quería. Entonces yo siempre fui muy clara con él. Y lo que ha hecho que yo me enamore tanto de él y que tengamos una relación tan cercana es que
él, al contrario del otro, dijo, no, yo voy a ser el hombre que tú quieres que sea. Y no era porque yo le estaba pidiendo que cambiara, sino porque salió de él. Y él cada día trata de ser esa persona. Y él me lo ha dicho, me dice, yo soy quien soy ahora por los estándares, por cómo tú eres, me dice, porque tú me haces saber cuando algo no te gusta, me dice, o sea, no te dejas, me dice, y me dice, nunca nadie me ha hablado como tú me hablas, o sea, tú me pones en mi lugar, y sí, eso le ha ayudado a él a crecer como persona también y ser mejor. Entonces, me encanta esa parte de él, que él quiere estar ahí, que él quiere ser presente. Él no es el hombre que te va a decir, no, mereces algo mejor. Sí. No, él dice, o sea, si mereces algo mejor, yo voy a hacer eso para ti. Ay, qué lindo de su Sí. parte. Bueno, y sabe qué errores no cometer también. ¿Sabe qué errores no cometer? Tiene referencias de qué errores no cometer sí, también. Sí, no, y yo le aconsejaría a todas las mujeres que se mantengan fiel a sus valores, a quienes son. Y si estás en una relación donde te están valorando, creo que poner límites, ¿no? Y tener tus principios fuertes te va a dar, o ya sea que él cambie, o te va a dar al hombre correcto para ti, que va a valorar y va a respetar esos valores y límites que tú estás poniendo. Yo creo que primero, bueno, es el respeto y el concepto que tienes de ti misma, ¿verdad? Sí. Porque si eso es lo que tú eres, eso es lo que tú representas y eso es lo que otra persona va a ver también. Exacto. Y mi siguiente pregunta era, porque el programa que tú tienes, el de Melrose TV, es acerca de salud emocional. ¿Por qué decides tú comenzar a trabajar con estos temas en específico? ¿Es por el tema de lo que tú pasaste o por la experiencia que tú viviste cuando la infidelidad, cuando tu separación? ¿Por qué viene y por qué ese es el tema que aborda Melrose TV? El tema de la salud mental y la salud emocional se podría decir que en parte tiene influencia por lo que yo pasé y por cómo yo pude superarme y no dejé que me consumiera y ahogarme en esa situación, pero también tiene más influencia en ver situaciones que yo me he dado cuenta que hay personas que no tienen la educación para reconocer, digamos, síntomas de lo que es la depresión, que es tener ansiedad, ataques de pánico, o personas que tienen hijos con problemas de salud mental y no se dan cuenta simplemente porque no tienen la educación. Entonces, cuando veo que eso está sucediendo alrededor mío, mi intención es, yo necesito crear algo para educar a las personas y decirle, tu hijo, no es que tal vez que esté actuando o tirando berrinches, tal vez hay algo que está pasando. Tengo una persona que le gritaba a su hija y la castigaba cuando ella tenía ataques de ansiedad y le decía que sus problemas no eran, o sea, algo para que ella estuviera actuando así, que ella como adulta tenía más problemas. Pero tener ataques de ansiedad y pánico no es porque tengas problemas, o sea, hay otra condición, algo más que te está afectando, y regañarla y enviarla a su cuarto, castigarla, no es la manera correcta. No era la solución. No, de tener un hijo así. O por ejemplo, cuando hay una persona que tiene ADHD, conozco a alguien que ha vivido toda su vida y no ha llegado adulto y con estas condiciones y siempre se creyó que no valía mucho como persona por tener distraerse, no concentrarse, no tener enfocarte, o sea, muchísimas cosas que le afectó. Y ha crecido como adulto creyendo que nunca fue suficiente, o sea, que algo no estaba bien, que no encajaba. Pero ahora que sabe que tiene ADHD, ahora que sabe cómo tomar esos síntomas, se siente mejor. Y porque ahora se siente que pertenece a algo, que pertenece a una comunidad donde hay apoyo, donde encuentra maneras como puede enfocarse y entenderse más como persona. Es muy bonito que estés ahora pues tratando de ayudar a otras personas y a mí me encanta la manera en que aunque en su momento tú no te diste cuenta de que tú estabas siendo fuerte, pero me encanta la manera cuando tú me dices, yo tenía que ocupar un espacio en mi cabeza con otra cosa diferente al problema que yo estaba viviendo, porque estaba segura de que no era salud mental y no porque alguien te lo dijera, pero tú lograste reconocerlo, ¿verdad? Y reconocer que no era una actitud sana. Exacto. Cuando tú dices, yo no tuve a alguien con quien compartirlo y con quien sanarlo,
¿Tú crees aún que estuvo bien o tú dirías a una persona ve y habla con alguien de confianza porque es mejor sacarlo que quedárselo con uno? ¿Qué le dirías tú a una persona que está atravesando por eso? ¿Sabes? Después de haber tomado terapia y tener una amiga que estaba pasando por lo mismo y las dos hablábamos por teléfono todo el tiempo, yo diría que definitivamente es mejor hablarlo y no llevar ese cargo, porque aunque para la segunda relación sí necesité terapia, pero también para la primera relación me costó muchísimo más seguir adelante. Ujú. Y era porque no tenía ayuda, no tenía nadie que me aconsejara, Sí. entonces tenía que hacerlo todo yo sola. Y tener a una amiga, tener a alguien que te apoya, que, con lo que puedes hablar, con quien puedes desahogarte, definitivamente hace el proceso más fácil, eso sí. El tener acompañamiento, ¿verdad? Porque, Sí. bueno, dicen que las penas con pan son mejor, ¿verdad? Las penas con amigos o con Pero personas no, de no coman confianza pan. son mejor. No coman pan. Bueno, sí, de Sí. vez en cuando. Pero sí, es que hay muchas personas que para ahogar ese vacío o para salir se apoyan en la comida también. Sí. Entonces, no, Hay varias tampoco es maneras bueno. en que una persona puede reaccionar ante una situación, ¿verdad? Ujú. Eh, Tú decías la vez pasada el caer en las drogas pudo haber sido algo en lo que pude haberme refugiado, pero las personas tienen diferentes maneras de salir de su realidad, ¿verdad? Sí, Y la que encontraste tú pues fue sana para ti, e incluso eso te sacó más rápido, ¿verdad? De la situación en la que estabas. sí. Porque quién sabe si eso no hubiese pasado, Hazel, tú no hubieses comprado tu casa 2 meses después, tú no serías una contadora ahora. Hazel No. estudió contaduría, así que ella es contadora ahora. Entonces son cosas que no estaban en tus planes cuando estabas en esa relación, pero que los planes vinieron inmediatamente después. O sea que lejos de refugiarte en otras cosas, lo que a ti te sacó adelante fue el proponerte metas, Sí, ¿verdad? El proponerte otras cosas nuevas en tu vida por alcanzar. sí, sabes, yo siempre he creído de que somos personas de costumbres. Y si tú te acostumbras a cada vez que tienes un problema buscar alivio, digamos, en la comida, entonces cada vez que tú tengas un problema, tu mente va a recordar que la última vez que se sintió bien fue comiendo. Comiendo. Entonces te estás entrenando a fallar. Entonces si tú entrenas tu mente a hacer algo saludable que te va a hacer crecer, la próxima vez que estés pasando por una situación difícil vas a decir, ¿qué hice la vez anterior? Hice ejercicios y me sentí bien, entonces vas a hacer ejercicios esta vez también, o ver una película, de Sí. romántica o de terror, qué sé yo, o leer un libro, salir a caminar, tal vez salir con tus amigas a tomarte un café. A ir al aire libre, a hacer Ir al aire libre, me caminatas. encanta ir al aire libre, sí. Creo que te había comentado que dicen, cuántos desamores uno se vuelve trepamontes o algo así. Ah, hiking, Hiking, sí, 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 se sí. vuelve... Trepacierros, algo ajá, así. sí, trepacieros, sí. Sí, pues a las que tú quieres, sino para mí fue la primera porque sí, yo también busqué sentirme mejor haciendo hiking y fue la primera. Y te ayudó Y me ayudó bastante. bastante. Cada vez que yo sentía que algo se necesitaba sanar, me iba a escalar las montañas. Cuando tuve la ruptura de mi segunda relación, me fui a escalar Allrag, no sé si la conoces. Ajá, Son 10 millas, imagínate. sí, Y yo me sentí bien, me sentí sí, bastante bien después de escalar esa montaña de 10 sí. millas. Sí. Hay muchas maneras sanas, ¿verdad? De cómo hacer que se vayan escapando las emociones, las malas Sí. emociones, ¿verdad? Bueno, Hazel, yo tengo por aquí una cajita con preguntas. Me gustaría hacerte 5 preguntas y que me contestes con lo primero que viene a tu corazón, Ok. ¿verdad? Tú escoges una, yo la voy a leer y vamos a hacer los 5. Okay. Así All que right. Ok. me gustan estas preguntas porque son mucho sin pensar. Sí, ¿Estás lista para la porque primera? nos ponen en el spot. ¿Tienes algún autor favorito que te inspire continuamente? ¿Cómo se llama? Pablo... ¿Coelho? Pablo Coelho. Pablo Sí, Coelho. Pablo Coelho. Sí. Sí, me ¿Te, encanta. te gusta? ¿Te gusta Sí, él? sí. Sí, me ponen en el spot acá. La siguiente, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven? Let's see. No, que no tolera las cosas que tú toleraste en la otra relación. Sí. No, yo creo que
que más que nada la felicitaría por ser fuerte, por Ajá. buscar ayuda cuando se dio cuenta que la necesitaba. ¿Cambiarías alguna parte de tu vida? Sabes que lo he pensado muchísimas veces si cambiaría alguna parte de mi vida y no, y si las cambiaría haber conocido a estas dos personas anteriores, pero luego me pongo a pensar, bueno, tal vez no sería la persona que ahora soy, no Sí. sé cambiar algo, entonces, no sé, está pending, está en progress. Ajá. Está en progress. Sí. Ok, vamos con la siguiente. Ya después les digo si cambiaría o no. Vamos a volver a hacer la pregunta en un par de años. Sí. ¿Cómo manejas el estrés y los momentos de presión Eso es fácil, en la naturaleza. en la naturaleza? Sí, por ejemplo, cuando estoy teniendo un día pesado en el trabajo, me tengo 5 minutos, salgo al patio de mi casa y me quedo allí por un buen tiempo hasta ¿Te- que me te sienta recarga? mejor. Me recarga, sí. Eso es mi número uno, lo Ajá. que primero hago. Digamos, otra manera que me gusta hacer ejercicios. Entonces esa sería mi opción número 2, hacer ejercicios. Ah, Aunque ok. ya no he hecho tan seguido, pero quiere decir que Sí. mi vida va bien, ¿verdad? Sí, no has tenido problemas, no ha habido problemas. presión ni No. tensión últimamente. Entonces, hacer ejercicios y dormir, creo que Ujú. durmiendo en los sueños me escapo de la realidad. Sí. Sí. Ok, sigamos con otra. Ok. Son 2, creo. Ok. Y la siguiente es un libro que recomiendas. Wow. Black Beauty. ¿Black Beauty? Black Beauty, ¿sí lo conoces? No, no. No. Ok, so este libro fue escrito en los años 1800. Ajá. Hasta la fecha es uno de los mejores libros y es Black Beauty es un caballo. Ajá. Y el libro está escrito de la perspectiva del caballo. Ajá. Pero te habla sobre la bondades se dice, Ajá. no recuerdo, humana, habla sobre modales, cómo ser tener más compasión hacia otras personas que están pasando por situaciones difíciles o que tienen mal carácter. Es un libro muy bonito que definitivamente recomiendo leer. Sí. Voy a ponerlo en mi lista a leer Black Beauty. Voy a Mira, recordarlo. que fue escrito, o sea, hace muchísimo Sí. tiempo, pero sigue siendo uno de los mejores libros. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la recomendación. Vamos con otra. Ok. Y esta es la última. A ver. Gracias. ¿Qué tipo de cocina te gusta experimentar cuando comes fuera? La cocina mexicana. ¿Comida mexicana? Sí, me encanta la comida mexicana, los tacos, los burritos, los chilaquiles, Ajá. todo eso sí me encanta. ¿Y para cocinar? Y para cocinar también la comida mexicana. La comida mexicana también. Sí. ¿Y te gusta cocinar? Me gusta cocinar, sí. Bueno, no es que no me disguste tampoco, Ajá. pero tampoco soy persona que se va a pasar metida en la cocina. O sea, Sí. cocino, me gusta cocinar, por ejemplo, los fines de semana cuando tengo más tiempo, me gusta hacer una comida grande, me encanta hacer sopa de res. No he aprendido a hacer tamales, creo que está en mi lista, pero me encanta hacer en otro plato que tenemos que a mis hijos les encanta en El Salvador, son los panes con pollo. Ajá. Las pupusas las hago muy seguido porque a ellas les encantan las pupusas. Estoy aprendiendo un plato boliviano que se llama macho pique. Ajá. Estoy aprendiendo a hacer ese, más o menos. Y quiero ver qué más me encanta hacer. A los chiles rellenos que tenemos en mi Ajá. país también me encanta. Sí me encanta cocinar. No me encanta cocinar, me gusta cocinar. Pero tampoco Me encanta esto es exagerar un poco. Sí, me encanta exagerar. Pero sí cocino, sí sé cocinar y sí hay momentos que sí lo disfruto. Bueno, con toda la experiencia que has pasado, que has vivido, ¿cuál es tu meta a seguir de aquí para allá? ¿Cómo ves a Hazel en los próximos años? ¿Cuáles son tus planes? Sabes, creo que he cumplido muchísimas cosas que jamás pensé hacer, como estar en televisión. Ahorita estoy en una etapa donde me está encantando tener paz y tranquilidad y concentrarme en lo que es la naturaleza, plantar,
verduras, frutas, Ajá. flores. Entonces en un futuro me encantaría tener una granja. Te comentaba anteriormente que también me gustaría tener una casa cerca a un lago Ajá, o un sí. río. Entonces esos son mis sueños, ¿Y, poder tener algo así. y a tus hijos les gustaría también? A mis hijos les gusta la ciudad. ¿Les gusta la ciudad? A ellos les encanta la ciudad. Sí, Entonces, sí, eso sería algo que tendría que hacer sí, cuando ya todos estén mayores, sí. porque ellos no son amantes de la naturaleza. Yo desde pequeños los he llevado a hacer hiking, No, no les gusta. no les has podido No transmitir les he el podido gusto. transmitir. Y yo les pido no forzar, pero les digo, oh, ayúdenme a regar las plantas. O tengo arándanos Ajá, atrás en el jardín. Le digo, vamos a cortar arándanos. Y ellos, ok, fine, vamos. sí, Pero no he encontrado. Tal vez cuando estén mayores empiecen a apreciar sí. la Yo naturaleza. te veo a ti como escritora. Como escritores. Sí, te veo escribiendo, bueno, te veo en tu casa cerca del río llena de flores, pero Podría ser. te veo en una silla ¿Sabes que me encanta? Sí. escribiendo. Sí, incluso he escrito un poco. Oh, yo tengo muchísimos Ajá, hobbies, perdón, y uno de ellos es escribir. Y ajá, Mauricio me hace burla porque él ha encontrado muchos que yo escribía ajá, antes, poemas, y se pone a reír porque hay uno, ay, que no recuerdo cómo dice, pero hay uno que dice, sentí el amor como olas del mar, pero menciona las olas ajá, del ajá. mar, y él cuando lo lee se ponía a reír, que por las olas del Las mar. olas del mar. Sí, pero sí, mira, que se me había olvidado que me gusta Sí, que te escribir. guste. Bueno, Me pues gusta podría ser uno escribir. de los gustos a retomar. Y sabes que también es una de las maneras de canalizar, ¿verdad? Sí, Emociones, también de sanar emociones. Es el journal, hacer el diario, ¿verdad? ujú, Es el escribir y vaciar todas todas las las cosas, emociones, ¿verdad? Las sí. emociones que tú tienes en papel. Pero sí es una de las formas que te pueden ayudar a sanar. ¿Sabes? Gracias por recordármelo. Había olvidado que me gusta escribir. Sé dibujar también, por si Ajá, acaso. de verdad. Sé dibujar. Yo tengo muchos hobbies. Sé dibujar. Te puedo dibujar, o sea, como personas. Me encantan Rostros. rostros. Ajá, Y hay un momento donde me emocioné mucho con dibujar manos. Estaba ajá, obsesionada con manos. Y también sé hacer ropa. O sea, ajá. puedo coser. ¿Qué otros hobbies tengo? Am, Muy creativa, porque todo eso es Sí, pura sí, es creatividad. creatividad. Creo que eso lo heredé de mi papá. Me gusta construir. ¿Viste la casita que Sí, estamos haciendo? sí, 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 pero sí, no recuerdo qué más hobbies tengo, porque sí tengo varios. sí, qué bueno. Bueno, hay una pregunta con la que no quiero terminar, ¿verdad? Sin irme, y es, ¿tu corazón ha sanado? ¿Tu corazón ha perdonado? Sí, sí, yo creo que para sanar necesitas perdonar. Lo he perdonado a él, he perdonado a mi tía como creo que mencioné anteriormente que todavía le tengo mucho cariño Sí, por la mujer que ella fue conmigo, incluso cuando yo no sabía ella siempre trató de mantenerse lejana de él. ujú, Podría decir que he perdonado a mi mamá en la área donde hubo la infidelidad. Lo que no le he podido perdonar y creo que estoy sanando todavía es la parte donde ella, digamos que me abandona, por decirlo así. No es que le tenga miedo al abandono, porque ya se ujú, me ha presentado esa pregunta si le tengo miedo al ujú, abandono. sí. No, sino es no contar con el apoyo o por decir ella no buscarme y tratar de dar una explicación, creo que es lo que no le he podido perdonar todavía. El no cuidar la relación y poner la relación madre-hija antes que cualquier otra cosa. Exacto, sí, yo creo que yo soy madre y yo no Ujú. podría hacerle eso a mis hijas, entonces si yo cometí un error, yo trataría de arreglarlo, entonces creo que la infidelidad, el hombre, no, lo que pasó es lo de menos, pero es ella como madre. Ujú. Ujú. Bueno, Hazel, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros y por compartir tu historia. Esperamos pues que esta historia de Hazel pues sea de inspiración, sea de consuelo, si para algunas Es necesita ayuda. consuelo, si necesitan que una amiga o alguna persona que ustedes conocen pasó o ha pasado por la misma situación de Hazel para que ustedes puedan compartirle este video.
Aparte, Hazel va a estar en nuestra edición de la revista de Musa Magazine de septiembre, así que ustedes pueden verla, pueden ver unas fotos hermosas que tiene también en esa revista y se la pueden ver ahí también. Y yo sé que sabremos más de Hazel. Ya van a ver definitivamente. Sí, ya van a ver ustedes esa nueva temporada, ¿verdad? Cómo se viene. Y es una oportunidad muy bonita la que tú tienes y la que tú dispones también para las personas, porque es un negocio, sí es un negocio, pero es un negocio con misión, es un negocio, ¿verdad? Sí. Con la visión de ayudar. Yo digo, qué mejor, ¿verdad? Que esos negocios que tú haces para bien de los demás, sí, para ayudar a los demás. Y si me permites, me gustaría decir algo de la segunda temporada que vamos a tener. En esta segunda temporada quiero enfocarme en cómo afecta nuestro dependencia de nuestros hijos a nuestros hijos. Hay muchos padres que dependen de los hijos para traducirles cosas, para ir a hacer citas o para cuidarlos, o para buscar apoyo en ellos cuando están teniendo problemas. Y he estado estudiando muchísimo sobre el efecto de la dependencia de padres a niños. Entonces, la dependencia de los padres en los hijos. En los hijos, de un padre, un adulto, depender sí, de un niño. Sí. Sí, entonces me estoy educando y estoy buscando muchísima información en eso. ¿Dónde pueden las personas conseguirte en redes sociales, seguir el canal de Melrose TV? Okay, so Blue Melrose TV lo puedes ver por ahora por YouTube. La segunda temporada va a ser por Comcast and Verizon Xfinity. También lo puedes encontrar en el web. Yo estaría compartiendo el link en las redes sociales de Facebook y Instagram, que se encuentran como Blue Melrose TV. Ajá. ¿Y contigo el personal o solamente los de Blue Melrose? No, también me pueden buscar a mí, claro. Hazel Bailey en Instagram, en Facebook y en TikTok. No recuerdo si estoy como Hazel Bailey o como Blue Melrose. Ajá. No recuerdo. Pero que con una de las dos. Con una de las dos me encuentran, sí, definitivamente. Sí, y si quieren contactarme, necesitan un consejo o algo, aquí estoy. O apoyo también. Sí, escucharlas. Alguien que sientes que no te va a juzgar y que te va a entender, pueden contactarme. Gracias Hazel. Gracias a todos también por haber llegado hasta el final. Recordándoles siempre que Musa Magazine va a estar disponible en su versión impresa. La pueden encontrar digital y pueden encontrar su versión impresa. Así que si buscan en el www.musamagazine.us y se van al store, ahí pueden encontrar el carrito y pueden ordenar su versión impresa. Recuerden que cuando ustedes compran una revista impresa, están permitiendo que la revista en digital pueda llegar a muchas mujeres alrededor del mundo. Así que gracias por llegar hasta acá. Compartan este episodio, denle me gusta y si quieren dejar comentarios también, por aquí pueden hacerlo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Feliz día. Y concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.